hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Ya se ha orado por la palabra. Amén. Gracias al Señor. Vamos a ir a la exhortación de esta santa palabra que es para nuestras vidas, amados hermanos. He titulado este mensaje Pruebas indubitables. Pruebas indubitables. De acuerdo a lo que hemos leído acá, ¿cierto? El autor de este libro, del libro de los Hechos, es alguien que dedica este texto o este libro a un amigo personal llamado Teófilo. Y si uno va al libro o al Evangelio de Lucas, exactamente las mismas expresiones o muy parecidas, ¿cierto?, que Lucas hace, y también hablándole a este hombre llamado Teófilo. Entonces le dice en Lucas 1:3, por ejemplo, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea, el autor también, como del Evangelio de Lucas, como del libro de los Hechos, es Lucas, el médico amado, ¿cierto?, que acompañaba a Pablo en todos sus viajes misioneros y que él iba redactando todo este proceso, esta vivencia que tuvieron los apóstoles en el tiempo, ¿cierto?, de la iglesia primitiva. Amados hermanos, gracias al Señor por esta palabra. Teófilo es un hombre que se cree, ¿cierto?, era un cristiano, un creyente, sin duda, griego. Y su nombre, Teófilo, significa amor de Dios en griego. En griego es Dios y filo, ¿cierto?, es amor. Teófilo, amor de Dios. Lucas le escribe entonces a Teófilo. Pero ahora, ¿cierto?, en esta palabra que hemos leído, nos damos cuenta, ¿cierto?, que él hace un resumen bien sucinto acerca de la vida de Cristo. Le dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿cierto? Todas las cosas que Jesús hizo y enseñó están escritas en el libro de Lucas y, por supuesto, en los demás evangelios, hasta el día en que fue recibido arriba, es decir, el día en que Jesús ascendió, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, dice, con muchas pruebas indubitables. Y aquí está, ¿cierto?, el objetivo de esta predicación. Hablar de las pruebas que nos hablan de este Cristo que después de haber resucitado, ¿cierto?, se presentó delante de sus apóstoles y delante de muchas personas, ¿cierto?, con tal como él fue levantado de la tumba, amados hermanos. Lo cierto es que muchos han tratado de quitarle la importancia a la resurrección de Cristo. Muchos han intentado a través de la historia, hombres incrédulos, hombres sin temor de Dios, que han dicho solamente fue algo de la ilusión, de la imaginación de los apóstoles. Sin embargo, en la misma palabra de Dios encontramos muchos momentos de cómo Cristo se presentó ante sus apóstoles, ante los discípulos y ante muchas personas vivo, después de haber, ¿cierto?, sido crucificado en la cruz, y por supuesto que él resucitó el tercer día. Amados hermanos, esto es en relación, por supuesto, a lo que ya hemos vivido en la semana anterior, que fue Semana Santa, donde el mensaje muy hermoso predicado el domingo nos hablaba acerca de los resultados de la cruz. Ahora, ¿cierto?, vamos a hablar de las pruebas indubitables del Cristo resucitado. A él sea la gloria para siempre. Amados hermanos, la palabra de Dios nos habla y la primera prueba es la prueba que está en la palabra misma, sin duda. Es el relato de los evangelios. Si usted va a los cuatro evangelios hablan de la resurrección de Cristo. Relatan la resurrección de Cristo. Tanto el evangelio de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Mateo
sabemos que fue un discípulo de Cristo, también llamado Leví, que fue llamado por Cristo desde el banco, ¿cierto?, de los tributos, donde estaba cobrando los tributos. Allí el Señor miró a Leví, a Mateo, y le dijo, ven y sígueme. Y a partir de ese momento él fue su discípulo. El caso, ¿cierto?, de Marcos, que si bien es cierto, no fue un apóstol, un discípulo directo de Cristo. Más bien Marcos se comienza a destacar más adelante como un apoyo, una ayuda que tenía el apóstol Pablo, sobrino de Bernabé. Lucas, ya hemos dicho, ¿cierto?, que era un médico, un hombre convertido al evangelio, médico, ¿cierto?, que estaba con Pablo siempre. Y Juan, este también era apóstol, sí, y fue, ¿cierto?, discípulo de Cristo, como ya lo entendemos y lo sabemos muy bien. En cada uno de estos relatos de los evangelios se nos habla de la resurrección de Cristo. Lo dice en Mateo 28, del 1 al 7, por ejemplo. Voy a leer solamente algunos puntos aquí, donde dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Este relato, ¿cierto?, nos habla de que los ángeles le hablaron a estas mujeres que Cristo había resucitado, había, ¿cierto?, dejado la tumba vacía para levantarse en gloria y majestad. A Cristo sea la gloria para siempre. Lo dice Marcos también en el capítulo 16. Lo relata Lucas, ¿cierto? Como ya hablamos de Lucas, el médico amado, allí en el capítulo 24, donde también dice, voy a leer parte de este relato de Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Habla, ¿cierto?, anteriormente de un grupo de mujeres. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea. Hermanos, y lo dice también el apóstol Juan, relata en los mismos términos muy similar, ¿cierto?, acerca de la resurrección de Cristo. Esto indica, ¿cierto?, que hay unanimidad en el testimonio de los evangelistas para resaltar la resurrección de Cristo. Si alguno de ellos hubiera omitido la resurrección de Cristo, estaríamos diciendo, o alguien podría decir, bueno, puede que ese discípulo haya tenido dudas, o no haya comprobado, o no haya tenido certezas de que Jesús ha resucitado. Pero aquí vemos a los cuatro que dan testimonio, ¿cierto?, de la resurrección de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en los cuatro evangelios habla de mujeres que fueron a ver el sepulcro. A las mujeres les hablaron los ángeles que estaban allí también, que la piedra estaba removida, que habían solo lienzos y el sudario que estaba, ¿cierto?, al interior de la tumba. Pero Cristo no estaba allí. Él había resucitado. Ninguno de ellos omite el relato, como decimos. Ellos no solo habían visto o escuchado de su resurrección, estaban convencidos. Nada los hacía variar, nada los hacía cambiar, porque ellos vieron, ¿cierto?, y también relataron claramente acerca de la resurrección de Cristo. Y qué tremenda bendición es que ese relato haya quedado ahí estampado en los evangelios. Que nos gozamos, cuánto nos alegramos, cuánto nos deleitamos cuando leemos, ¿cierto?, acerca de la resurrección de Cristo. Porque si bien es cierto, Él murió, pero también resucitó, porque el Señor, Dios Todopoderoso, ¿cierto?, lo levantó con su mano de allí a nuestro Señor Jesús. También tenemos
en cuanto a estas pruebas indubitables, ¿cierto? Que el Señor se apareció. Como dice aquí, a quienes también, después de haberles parecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Se presentó vivo el Señor. Amados hermanos, cuando uno mira, ¿cierto?, los relatos de las apariciones de Cristo o cuando Cristo se les presentó a los discípulos en algún momento, hay varios hechos, hay varios casos de Cristo apareciéndose a sus discípulos. Por ejemplo, a María Magdalena y otras mujeres. Ya lo relata, ¿cierto? Lo hemos visto. Ahí en Mateo capítulo 28, del 8 al 10, dice que Jesús se le apareció a María. También lo relata Marcos 16, 9, Juan 20, 14 al 18. Dice en Juan que María Magdalena estaba llorando afuera y de pronto dice que unos varones vestidos de blanco le hablaron: ¿a quién buscáis? Y entonces luego dice que ella miró y vio a alguien y le dijo: ¿dónde habrán puesto el cuerpo de mi Señor? Pensando que era el hortelano. Pero luego esa persona le dijo: María. Y ella se dio cuenta que era la voz de su maestro y le dice: Raboni, o maestro. Ella tuvo la experiencia, ¿cierto?, maravillosa de haber visto a Cristo resucitado, María Magdalena y también las otras mujeres. Los discípulos que iban camino a Emaús también tuvieron esta experiencia. En la Biblia relata, ¿cierto?, en Lucas, en el capítulo 24, del 13 al 35, habla que estos discípulos iban camino a esa aldea. Probablemente, como alguien dijo, ya no había mucho que hacer, ya había muerto Cristo, el maestro había sido crucificado, prácticamente no había mucho que continuar. Entonces estos dos discípulos se van a Emaús, probablemente la aldea donde vivían antes, camino a Emaús. Pero dice que cuando iban camino a Emaús, de pronto alguien se les apareció a su lado y se puso a conversar con ellos, hablando acerca de la situación que había ocurrido. Entonces él le dice: ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Y ellos le dicen a esa persona: ¿no te das cuenta? ¿Acaso tú eres el único que no sabes lo que pasó en Jerusalén? A Jesús Nazareno, profeta de Dios, aprobado por Dios, que fue crucificado. Entonces, y siguen hablando, hasta que Jesús mismo les habla y les demuestra que el Cristo tenía que padecer, pero también iba a resucitar. Al final, ¿cierto?, cuando ya llegan a la casa o cerca de donde ellos estaban, le dicen: Señor, quédate porque es muy tarde. Y de allí, ¿cierto?, sabemos que nace ese hermoso himno que dice, ¿cierto?, divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Y es un hermoso himno que cantaba, ¿cierto?, nuestro amado hermano Rubén. Hermanos amados, y en una parte del himno dice: quédate, Señor, que se hace tarde, ¿cierto? Así dice el himno. Ahora, ellos le dijeron así: quédate, Señor, porque es tarde. Y se quedó con ellos. Y allí, cuando partió el pan y dio gracias, fueron abiertos sus sentidos y pudieron darse cuenta que era el mismo Señor Jesús, que estaba con ellos resucitado entre los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Uno de estos discípulos llamado Cleofas. En fin, la Biblia dice que se le apareció también a Simón, a varios de sus discípulos, entre los cuales, en el momento en que se aparece Jesús a sus discípulos, dice que no estaba Tomás, uno de sus discípulos. Y él, cuando le contaron: el Señor estuvo con nosotros, él no lo creyó, dudó. Y después dice que de 8 días después, una semana después prácticamente, nuevamente Jesús se aparece a sus discípulos, estando Tomás. Y allí dice que Tomás creyó, pero Jesús también le llamó la atención y le dijo: porque viste y creíste. Más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. En esos estamos nosotros. No hemos visto con nuestros ojos a Cristo, pero sí creemos que Él es real, que Él murió y que Él resucitó en gran victoria, ¿cierto? Y nos dio la vida eterna, amados hermanos. Y así habla de otras apariciones, dice, también lo relata el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 5 al 8, y habla, dice que en un momento se apareció a más de 500 hermanos. No sabemos en qué momento, pero dice Pablo que a más de 500 hermanos estarían seguramente reunidos en algún lugar.
más de 500 hermanos, se apareció el Señor vivo, a Jacobo, a sus apóstoles, y el mismo Pablo dice, y a mí como a un abortivo. Eso lo sabemos porque se relata, ¿cierto?, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, cuando Pablo iba camino a Damasco, allí se le apareció el Señor, y Pablo se convirtió al Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor, amado. Amados hermanos, ¿qué de especial vieron de Cristo, del Cristo resucitado? Estos apóstoles, estos hombres de Dios, estos discípulos, en un principio no le conocían. Siempre que leemos ahí, ¿cierto? Dice que no se daban cuenta que era el Señor que había resucitado. ¿Por qué no le conocían? Porque él no había resucitado tal como murió en la cruz del Calvario. Él no, su cuerpo había sido transformado. Ya no era el mismo cuerpo. Era un cuerpo glorificado, amados hermanos. De hecho, cuando María reconoce que Jesús era el que hablaba con ella, dice que quiere ir a tocarlo, a abrazarlo. Y Jesús le dice, déjame, porque primero debo subir al Padre, a vuestro Padre, para presentarme delante de él. Un cuerpo glorificado, amados hermanos. Eso es lo que ellos vieron. Su cuerpo con el que podía traspasar las paredes, porque dice la Biblia que estaban los discípulos reunidos y de pronto Jesús aparecía al medio de ellos diciendo, paz a vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Paz a vosotros. Y comenzaba, ¿cierto?, a hablar con ellos. Hermanos, aleluya. El Señor está con nosotros. Él está con ustedes. Él está en nuestras vidas. Él está en nuestros hogares. Él está allí trayendo paz a nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. También dice que ellos vieron sus heridas, porque en un momento Jesús le dijo, ellos pensaban que era un espíritu. Cuando él se presentó en medio de los discípulos, dice que pensaban que era un espíritu. Jesús le dijo, no, un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Vean las heridas de mis manos, vean las heridas de mi costado. Soy yo el que murió y ahora he resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Vieron también su cuerpo allí, ¿cierto?, con esas heridas. Y Tomás tocó sus heridas y allí, ¿cierto?, pudo palpar y comprobar que era Cristo Jesús. Gloria a su santo nombre. Amados hermanos, cuando nosotros un día lleguemos a la presencia de Dios, ¿sabe? También vamos a ver las heridas de Cristo. Porque ese es el testimonio de su obra de salvación realizada en la cruz del Calvario. También porque esas heridas seguirán allí, en sus manos, en sus pies, en su costado. Seguirán allí. Alabado sea el nombre del Señor. Como muestra de su amor, para recordarnos siempre su gran amor con el cual nos amó a cada uno de nosotros y por lo cual, ¿cierto?, murió en la cruz del Calvario y dio su vida para salvarnos. Ellos, cuando Cristo resucitó, vieron esas heridas. Gloria al nombre del Señor. También Jesús, en algunos momentos, incluso compartió con ellos, comió. Cuando la Biblia dice que en un momento estaban ellos reunidos y dice que tenían miel y tenían pescado, entonces comió con ellos después de haber resucitado. También ocurrió cuando ellos estaban en el mar pescando, ¿cierto?, en el mar de Tiberias o Galilea, y Jesús se aparece después de haber resucitado, ¿cierto?, a la orilla del mar y le dice, ¿cierto?, que echen la red a la mano derecha y ahí sacaron 153 peces, tremendos peces. Luego ellos no lo conocieron bien y Juan le dice, es el Señor, es el Señor. Y Pedro dice que se ciñe, se viste y se tira al agua para ir donde Jesús, donde su Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y dice que cuando llegan a la orilla, Jesús tenía sobre las brasas un pescado y comieron con él. Oh, amados hermanos, esto nos recuerda que un día también estaremos a la mesa con el Señor. Gloria a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Allí estaremos en su presencia, sentados a la mesa con nuestro Señor, nuestro Rey. Gloria a su nombre. Ya no lo veremos débil, ya no lo veremos con un cuerpo, ¿cierto?, como allá en la cruz del Calvario estaba, sino su cuerpo será un cuerpo glorificado, como también el cuerpo de nosotros será glorificado, porque dice la Biblia que le veremos tal como Él es. Gloria a su nombre. ¿Qué produjo en los discípulos ver al Cristo resucitado? ¿Qué produjo en ellos? Sin duda, que gozo. La Biblia dice que cuando las mujeres supieron que era Jesús, fueron con gozo corriendo a los discípulos a contarle la buena nueva, con gozo. Oh, aleluya, gloria a Dios. Esa mañana
Esos ángeles que hablaron a las mujeres cuando le dijeron, Él no está aquí, Él ha resucitado. Esa noticia les llenó de un gozo inefable, de un gozo tremendo, porque era la victoria de Cristo sobre la muerte, porque ese Cristo en el cual ellas habían creído, porque ese Cristo que había hecho milagros en ella. Por ejemplo, la Biblia dice que María Magdalena fue una mujer a quien Cristo liberó de 7 demonios. Qué terrible era la situación de esta mujer. Esta mujer amaba al Señor y ella es la primera que recibe la noticia del Cristo resucitado y que también ve a Cristo resucitado. Ella corre a los discípulos a contarle, el Señor ha resucitado. Dice que algunos dudaban, no creían, pero ella lo había visto con sus ojos, el Señor ha resucitado. Y cuando ellos también vieron a Cristo, sin duda que se llenaron de gozo, el mismo gozo que sentimos nosotros de saber que Cristo vive, de saber que Cristo es real, de saber que mi Cristo es real, que mi Cristo se está moviendo en medio de su pueblo, que mi Cristo real, vivo y todopoderoso está en cada hogar, está en cada familia, y aunque a veces estemos tristes, aunque a veces estemos con alguna tristeza, algunas angustias, aunque a veces estemos incluso enfermos, a veces estemos con algunos problemas, Él está allí, porque Él es poderoso, porque Él vive, porque Él venció, aleluya. Ese gozo nos llena el alma. Oh, gloria a Dios. ¿Qué más produjo en los discípulos ver al Cristo resucitado? Dice la Biblia que, gloria a Dios, dice que cuando se presentó a los discípulos que iban camino de Emaús, después que Jesús partió el pan en la casa de ellos y los bendijo, fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que era el Señor, y dice que desde ese mismo momento Él desapareció de su presencia. Y entre ellos dos después comentaban, oh, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Aleluya, el corazón latía, el corazón ardía de la presencia, ardía del gozo, ardía de algo especial que provocaba su presencia. Oh, amados hermanos, eso sigue ocurriendo con nosotros. Oh, cuando alabamos al Señor, cuando entramos en comunión con Él, algo arde acá adentro, algo arde. Oh, amado hermano, amada hermana, porque Él es real, porque Él es verdadero. Él quiere arder en tu corazón como una llama gloriosa, que tu corazón arda, que no dejes de arder en la presencia de Cristo, que tu corazón no deje de arder, que la llama de tu corazón no deje de brillar, porque Cristo vive, porque su presencia es real, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué otra cosa sintieron ellos? ¿O qué les causó en ellos ver al Cristo resucitado? Sin lugar a duda que en ellos causó mucho ánimo, mucho aliento, aleluya. Oh, gloria a Dios. No es lo mismo tener a un Cristo muerto que a un Cristo vivo. Eso es la diferencia. Gloria a Dios. Ellos decían, mi Cristo vive. Oh, lo vieron con sus propios ojos. Gloria al Señor. Pedro, cuando predica acerca de Cristo, le habla a los judíos, allí en Hechos capítulo 2, versículo 32, cuando él le habla en ese gran discurso del día de Pentecostés, le dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro es un testigo ocular, porque él lo vio con sus ojos vivos, aleluya, gloria a Dios. Y luego también lo dice en Hechos 3:15, cuando hizo el gran discurso en el pórtico de Salomón. Y le dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Gloria a Dios. Aleluya. Ellos son testigos de esta gran verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Juan dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, lo que hemos visto y oído. Ellos vieron a Cristo resucitado y eso les dio ánimo, eso les dio aliento. Acuérdense que Pedro, cuando Jesús fue aprehendido, ¿qué hizo? Que Pedro y los demás discípulos, todos arrancaron como ovejas, ¿cierto? Cuando hieren al pastor, todos arrancaron,
del miedo a los soldados, del miedo a los judíos, del miedo a los sacerdotes, a las autoridades y a todos los que eran enemigos de Cristo. Ellos arrancaron, hermanos, con temor. Y de hecho, cuando Jesús fue llevado al edificio donde estaba el rey Herodes, dice que allí estaban todos calentándose en el fuego, la gente, y también Pedro ahí, que seguía de lejos al Señor, se calentaba con ellos en esa fogata. Y una mujer le dice, tú también eres de los mismos, te pareces a él incluso. Aleluya, porque los que están con Cristo se parecen a Cristo. Gloria a Dios. Pero Pedro tuvo miedo. Y que dice la Biblia que Pedro negó al Señor. Lo negó 3 veces. Y cantó el gallo. Y allí lloró amargamente. Pero cuando vio a Cristo resucitado, quien además, cuando conversó con Pedro después de haber resucitado, lo consuela y le habla y le dice, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, yo sé que te amo. Apacienta mis corderos. ¿Me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Con ese trato Jesús estaba sanando el corazón de Pedro. Estaba diciendo, Pedro, no importa que tú me hayas negado, eso era parte de lo que iba a ocurrir, pero tú vas a ser un hombre, un siervo de Dios, que vas a apacentar mis ovejas, que vas a apacentar mis corderos. Aleluya. Y Pedro, ese día de Pentecostés, no le importó que hayan estado los mismos que aquel día decían, crucifícale, crucifícale. No le importó que sean los mismos verdugos que estén allí presentes. No le importó que sea el mismo pueblo judío que llevó a Cristo a la cruz. No le importó nada. No le importó nada, porque ya perdió el miedo, ya perdió el temor. La cobardía se fue, vino el valor, vino la valentía, vino la fortaleza. ¿Por qué? Porque él ya no hablaba de un Cristo que fue aprendido por sus enemigos, hablaba de un Cristo resucitado, de un Cristo que venció a la muerte. Aleluya. Por eso es que él hablaba con tanto valor y no había en él temor y no había en él miedo. Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, eso es lo que siempre decimos. No es lo mismo hablar de un Cristo muerto que de un Cristo vivo. Y un Cristo que nosotros hemos experimentado en nuestras propias vidas. El Cristo real. Aleluya. Gloria a su nombre. Las pruebas indubitables. Sin duda que también son pruebas que nosotros podemos exhibir como iglesia. Nosotros podemos exhibir pruebas de que servimos a un Cristo vivo, de que hemos experimentado a un Cristo vivo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Amados hermanos, la resurrección de Cristo fue tan poderosa, fue tan fuerte, e hizo que los discípulos estén dispuestos a dar su vida por hablar de Cristo. Predicaron y no les importó que los azotaran, no les importó que los persiguieran. El mismo Esteban no le importó que lo mataran. El mismo Pablo no le importaba que lo apedrearan y que lo apalearan y que lo metieran a la cárcel. A ellos no les importó nada. A Pedro, a Juan no le importó que lo metan a la cárcel y que los azoten, no les importó nada. ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando acerca del Cristo vivo, acerca del Cristo resucitado. Aleluya, gloria a Dios. Estaban dispuestos a dar la vida por ese Cristo. Gloria al Señor. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado y hubiera sido solamente una imaginación de los apóstoles, ¿ustedes creen que todos iban a mantenerse firmes en el testimonio de la resurrección de Cristo? Tendrían que haber estado muy locos, tendrían que haber estado muy mal de la mente para mantener un discurso de un Cristo vivo si él no resucitó. Pero Pablo dice, más Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Y es por eso que ellos estuvieron dispuestos a darlo todo por Cristo. Y aún cuando llega el tiempo de morir, murieron con gozo. Dieron su vida con gozo por la causa de Cristo. Porque ellos no hablaban de algo que no experimentaron. No hablaban de algo que otros le contaron. No hablaban de algo que ellos vieron. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y nosotros en este tiempo, amados hermanos,
también hablamos de lo que nosotros hemos experimentado, porque el poder con el cual Dios levantó a Cristo de la tumba es el mismo poder que se ha manifestado para la transformación de nuestra vida. ¿Qué hace? ¿Qué hace que un hombre, una mujer, cierto que su vida muchas veces ha sido llevada en base a vicios, en base a desórdenes, en base a ataduras de esta vida? ¿Qué hace que de pronto viene Cristo a su encuentro y lo cambia totalmente, lo transforma totalmente, y esa persona ya no es la misma, es una nueva criatura? ¿Qué hace eso? Eso lo hace el poder de Cristo. El poder de Cristo que ha resucitado, aleluya, gloria a Dios, porque si ese poder pudo levantar a Cristo de la tumba, puede transformar al hombre pecador, aunque esté muy atado, aunque esté muy complicado por las cosas de esta vida. El poder de Dios lo puede transformar. Gloria a su nombre. El mismo espíritu que levantó a Cristo de la tumba nos convence que Él hoy vive, aleluya. Amados hermanos, yo estoy convencido de que Cristo vive. Estoy convencido de que Él es real. Yo estoy convencido de que Él mora en gloria y majestad en el cielo. Está a la diestra de Dios Padre. Estoy convencido de ese Cristo poderoso, victorioso, aleluya, que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién me convenció? ¿Quién me convenció? Fue el Espíritu de Dios. Fue el Espíritu de Dios que me convenció a mí y te convenció a ti. Para que ya no estemos viviendo una religión muerta, una religión vacía, una religión de tradiciones, sino estemos viviendo el evangelio poderoso y glorioso de Cristo, que es vida, que es poder, que es unción, que es espíritu para nuestro ser. Gloria al nombre del Señor. La palabra viva y eficaz nos habla del Cristo resucitado. Si usted va a la palabra de Dios en todas las páginas, en muchas de ellas, Cristo es alguien que ha resucitado. Lo enseña el apóstol Pablo, lo enseña Juan, lo enseña Pedro. Hablan del Cristo resucitado. Gloria, gloria al nombre del Señor. Su resurrección a nosotros nos da esperanza y nos da ánimo y aliento para avanzar hacia adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amados hermanos, me llama la atención esta parte de este versículo. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Aleluya. Él fue recibido arriba. Y esto lo relata los siguientes pasajes de este capítulo 1. Cuando Cristo ascendió al cielo, estando dando la instrucción a sus discípulos, de pronto dice que él comenzó a elevarse, a levantarse, a levantarse. Y ellos lo miraban hacia arriba, hasta que una nube lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, dice, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Saben ustedes? La prueba más indubitable de que Cristo ha resucitado es usted. Es su vida. Es su testimonio. Es su seguridad. Es su convicción. Es su fortaleza en medio de las pruebas. La prueba más clara de que Cristo ha resucitado es que usted, pese a todas las luchas que puede vivir, se sostiene en Él. Se sostiene en Él. Y se afirma en Él. Y se agarra en Él. Y se sujeta en Él. Porque usted sabe que Jesucristo es real y que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias al Señor por su palabra. Demos gracias al Señor por ella en esta hora. Padre amoroso, nos presentamos delante de su presencia para darle gracias por su palabra. Aleluya. Ella nos habla en esta hora de ese Cristo maravilloso que resucitó entre los muertos, que se presentó a sus discípulos, que pudo compartir con ellos después que resucitó,
que pudo presenciarlos y ellos lo presenciaron a él. Ese Cristo maravilloso que ahora está en nuestras vidas. Señor, permite que tu iglesia, tu pueblo se afirme cada día en ese Cristo poderoso y glorioso. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, los que están pasando pruebas, los que están pasando dificultades, que se acuerden de que Jesucristo es real, de que Jesucristo vive, de que Jesucristo es todopoderoso para hacer milagros y obrar cosas maravillosas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.